Bienvenidos a una clase magistral de la asignatura Estadística. El tema para el día de hoy será conocer las gráficas de estadísticas para datos cuantitativos. Emplea todos tus esfuerzos, incluso cuando las posibilidades jueguen en tu contra. Arnold Palmer. El objetivo de esta clase será identificar las gráficas de estadísticas utilizadas en datos cuantitativos. Conoceremos entonces cuáles son este tipo de gráficas e identificaremos algunos tipos de ellas. La bibliografía recomendada para que puedan acceder a través del enlace a la biblioteca virtual. ¿Qué son las gráficas y una distribución de frecuencias? Habíamos aprendido ya a construir una tabla de distribución. El día de hoy aprenderemos a graficar la información de dichas tablas. Para proporcionar una vista rápida de las tendencias de las ventas, los precios de acciones o costos de hospitalización, por ejemplo, a menudo se describe por medio de tablas y gráficas. Toda la información va a presentarse, sea en tablas o en gráficas o las dos a la vez. Tres herramientas que serán de utilidad para representar gráficamente una distribución de frecuencias son el histograma, el polígono de frecuencia y el polígono de frecuencias acumuladas. Hoy veremos también los diagramas de Pareto. ¿Qué es el histograma? Es una gráfica en la que las clases se señalan en el eje horizontal y las frecuencias de clase en el eje vertical. Las frecuencias de clase se representan por medio de las alturas de las barras que se dibujan de manera adyacente. Recuerden ustedes que habíamos visto en la clase anterior que la gráfica para los datos cualitativos eran barras, pero sus datos eran mutuamente excluyentes, por lo que se representaban de forma separada. ¿Qué significaba mutuamente excluyente? Que era o lo uno o lo otro, pero no las dos cosas a la vez. Se asemeja mucho a la gráfica de barras, la única diferencia es que ahora van sus datos completamente juntos. Veamos este ejemplo para entender el funcionamiento de un histograma. Enseguida aparece la distribución de frecuencias de las ganancias por venta de vehículos el mes pasado en Toyota Group. Si ustedes observan, me está dando en la columna ganancia un intervalo formado de 200 a 600, de 600 a 1000 y así sucesivamente hasta el último intervalo de 3000 a 3400. Ya aprendimos nosotros a calcular la forma como se distribuye los datos en intervalos y a qué hace referencia la frecuencia, la cantidad de veces o de datos que existe en cada uno de estos intervalos. El valor de 180 era el total de N, que me permitía saber el total de mis datos o la muestra o la población completa que esté analizando. Con esta información, es decir, trabajando con intervalos, yo voy a realizar un histograma para presentar dichos datos. Si ustedes ingresan la información apoyándose de la herramienta Excel, deberán colocar la columna de ganancia y la columna de frecuencia. Seleccionaremos desde A1 hasta B9, presionamos insertar gráfico, selecciono histograma y me va a aparecer así, tal como está en esta gráfica. Pero si ustedes observan, me van a decir, en realidad no es un valor entendible, no sé a qué está haciendo referencia, y es porque por defecto Excel asigna de forma automática dicha distribución. Yo debo configurar Excel dando un clic encima del gráfico y activando la opción Formato al eje. Dentro de esta función o de esta pestañita, ustedes van a seleccionar la pestaña que dice por categorías, porque automáticamente los datos se van a presentar tal como se ve en esta imagen, pero a mí me interesa que al activar categorías, lo que salga en el eje de las X sea cada uno de los intervalos. De esa manera, la gráfica será mucho más entendible. Solamente al activar por categoría, la gráfica se convierte en lo que ustedes observan aquí. Tengo entonces cada uno de los intervalos y me permite tener una idea mucho más precisa de la información. Gráficamente puedo decir la mayor concentración de datos ha estado en el intervalo de 1800 a 2200. El intervalo con más bajo nivel de acceso o la cantidad más pequeña dentro de esos datos ha sido el intervalo de 3000 a 3400. Y ya tengo una visión mucho más clara para poderla
presentar o tomar una decisión de acuerdo al estudio que esté realizando. En cambio, cuando hablo de un diagrama de Pareto, también es una técnica o una gráfica sencilla, pero me sirven para clasificar la información en sentido de mayor a menor, es decir, en orden descendente, desde el más grande hasta el más pequeño. A este tipo de diagrama también se le conoce como curva cerrada o curva de distribución ABC. Permite asignar un orden de prioridades, ¿sí? Comienza de la más grande a la más pequeña. ¿Dónde encuentro este diagrama de Pareto? Junto a la gráfica de histograma. Cuando ustedes ingresen en Excel, seleccionan Insertar gráfica. En la misma opción de histograma, si presiono la primera opción, genero el histograma que acabo de revisar. Si presiono el siguiente, el que tiene esta liñita, ahí aparece la opción Pareto. Al dar clic aquí, si ustedes observan, este es mi mismo histograma, solo que ordenado de mayor a menor. Los mismos datos, pero empiezo por el gráfico de mayor a menor. ¿Sí? El histograma tiene una forma de campana de Gauss. Tiene un valor descendente, llega a un pico máximo y comienza a descender. En cambio, el diagrama de Pareto únicamente datos de tipo descendentes. El polígono de frecuencia también es una gráfica bastante útil, tiene una distribución muy apropiada y es muy utilizada cuando yo quiero hacer varias comparaciones a la vez. Consiste en segmentos de recta que conectan los puntos que forman las intersecciones de los puntos medios de clase y las frecuencias de clase. Aquí la palabrita clave es esta, puntos medios. Si ustedes recuerdan lo que habíamos aprendido al momento de construir la tabla de distribución, había un campo llamado marca de clase o punto medio. Ese dato me sirve para cuando yo quiera hacer la gráfica utilizando un polígono de frecuencias. ¿Por qué? Porque parte del punto medio para hacer la gráfica. ¿Cómo obtengo? De la misma opción insertar gráficos, me voy al diagrama que dice dispersión y la cuarta opción es el que dice polígono de frecuencias. Selecciono esta gráfica y si ustedes observan, para hacerlo eso yo necesito apoyarme de la información del punto medio. ¿Cómo calculábamos el punto medio? Sumando el límite inferior más el límite superior del intervalo y dividiendo para 2. Lo mismo en cada intervalo. Y este valor es el que yo voy a representar o voy a tabular, ya no tomando el intervalo original, sino el punto medio y la frecuencia. Con esos datos, lo que haríamos es ir clasificando y formando pares para que pueda aparecer en mi diagrama como tal, el punto medio ubicado con los ejes en el eje Y con los datos que corresponden a las frecuencias. Si ustedes observan la gráfica colocada, fíjense, aquí ya no me aparece la barra completa del histograma. Lo que estoy haciendo es trabajando con los puntos medios de cada uno de ellos. ¿Sí? Esto de aquí me permite tener una idea general y básica de qué valores estoy analizando. ¿Cuál es igual? ¿En qué punto o en qué valor estaría el máximo número de observaciones o de datos analizados? Que podría decir en el intervalo o punto medio, ya no intervalo, en el punto medio 2000. El más pequeñito de todos ellos en el punto medio 3300, por ejemplo. Y ya puedo hacer una observación adicional. Ahora, ¿en qué se diferencia lo uno con lo otro? Pues yo en los dos tipos que acabo de ver, o en los tres tipos, llamémoslo así, que acabo de ver, con cualquiera de los tres yo puedo tomar decisiones, puedo sacar una referencia bastante clara de la información presentada, pero una ventaja, llamémoslo, que tienen los polígonos de frecuencia en cuanto al histograma y el diagrama de Pareto, es que me permite analizar entre dos o más tablas y no hay problema porque los datos no se van a montar, los gráficos no se van a montar y yo puedo ir comparando gráficos similares dependiendo de los datos que aparezcan. Por ejemplo, si yo tengo aquí a más de la marca Toyota, quiero analizar o comparar la venta de Toyota con la venta de Chevrolet, tengo en los dos casos los puntos medios y las frecuencias de cada uno de ellos. Al momento que yo ingrese la gráfica, cada uno de ellos va a generarse con un color diferente.
Y en este caso, azul que corresponde a Toyota y tomate que corresponde a Chevrolet, me permite hacer una comparación de datos y yo diré, existe en realidad mayor aceptación por los autos de tipo Toyota que los de tipo Chevrolet. En la frecuencia 3300, por ejemplo, hubo una cantidad baja de venta o no se vendió muchísimo Toyota, pero sin embargo Chevrolet tuvo un pico mucho más alto y de ahí puedo ir sacando o tomando decisiones que me van a ayudar a futuro o como gerente de una empresa a saber qué acciones tomar en cualquier tipo de negocios. ¿Sí? En este ejemplo, por verlo de esta manera, existe nuevamente un intervalo. Son 5 intervalos y cada uno de ellos con sus diagramas o sus frecuencias para cada uno de los intervalos. Si a mí me piden analizar esta información, quieren que haga un histograma y también un polígono de frecuencia y que resuma las facetas más importantes en cuanto a la distribución, pues lo único que tendría que hacer es tomar los datos, realizar la gráfica. Primero haré la gráfica de histograma, luego haré el polígono de frecuencia y en ambos casos tendré que analizar o interpretar la información. ¿Qué puedo decir aquí? Pues que en el punto medio, por ejemplo, aquí debería ser un 9.5, por ejemplo, existe la mayor cantidad de aglomeración de información o de proveedores para este análisis que estoy haciendo. Que en las importaciones que están entre 14 y 17 millones, únicamente existe en este caso de aquí, ¿no? Si es que voy analizando con los puntos medios, en 15.5 millones de dólares que yo esté importando, únicamente existe un proveedor, por eso la gráfica decrece. El punto más alto, ya lo dijimos, cuando yo estoy en 9.5 y que existe un término medio, podríamos decirlo, entre aproximadamente 12.5, que correspondería a la agrupación de 10 valores. Por ir sacando datos, por ir haciendo un análisis y por tener una idea clara de cómo se utiliza tanto el histograma como el polígono de frecuencia. No olvidarse, el histograma trabaja con todo el conjunto, con todo el intervalo y el polígono de frecuencia con sus puntos medios para obtener información de igual importancia en cualquiera de los casos. Va a depender muchísimo de qué tipo de información quiera y en el orden que la quiera para saber si debo utilizar un histograma, un polígono o un diagrama de Pareto, por ejemplo. Estos son los 3 básicos que se emplea cuando se analiza datos de tipo cuantitativo. Les agradezco muchísimo por la atención y nos veríamos en una próxima clase. Muchas gracias.